Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo con la revisión del Código Azul. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al finalizar la sesión. Podemos empezar, Esteban. Vale, gracias. Espérate, permítame un momentico. Pongo las diapositivas. Por favor, me confirma si ven, por favor. Y ahí ¿Me están están. escuchando? ¿Me están escuchando todos? Así es. Listo. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi nombre es Esteban Castro Paz. Soy médico graduado de la Universidad Libre Seccional Cali. Hoy les voy a compartir pues una charla un poco resumida acerca del código azul, el paro cardiorrespiratorio y el soporte vital avanzado. Bueno, como definición, pues hay solo una, la definición de la American Heart Association, que es que el código azul es un sistema de alarma que implica el manejo de los pacientes en paro cardiorrespiratorio por un grupo entrenado, coordinado, con funciones asignadas, con lo cual el procedimiento se efectúa en el mejor tiempo posible y con coordinación entre todos, logrando la eficiencia y reducción de la morbimortalidad de los pacientes que se encuentran en paro cardiorrespiratorio. Muchas veces las guías nos hablan de simplemente cuello azul como un paro cardiorrespiratorio, pero hay otro tipo de guías que nos indican también que hay que tener un soporte vital avanzado en pacientes en inminencia de paro, ¿no? Como lo puede ser en taquicardias supraventriculares, arritmias que tengan una inminencia de paro y pues, de llegar a un código azul. Mm, Hay que tener mucho en cuenta, muchachos, de que pues nosotros somos médicos y manejamos a personas, a familias, a grupos étnicos, etcétera, ¿no? Eh, Dentro del código azul, que creo que es uno de los códigos más importantes, si no el más importante, además del código rojo, que es la hemorragia posparto, eh, este nos va a tocar a todos, absolutamente a todos. Puede que un código morado, un código blanco, un paso, un ataque sexual no te toque en algún momento de tu vida, pero este te va a tocar. O sea, siempre te va a tocar, en tus rotaciones te va a tocar, en tu vida profesional te va a tocar, y pues por eso hay que saberlo. Respecto a las decisiones, siempre antes de iniciar maniobras en un código azul, hay que tener el consentimiento de los familiares allegados o los manejadores del paciente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en esta toma de decisiones? Que solo puede implicar un minuto de tiempo. O sea, en un minuto de tiempo una persona debe decidir si se le realizan maniobras tanto invasivas como de reanimación a un paciente. Entonces, pues es algo como complejo, pero pues aún así siempre se ha manejado de esta manera y ha ayudado siempre a la disminución de la morbimortalidad de los pacientes. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta pues la parte ética, ¿no? Hablar con claridad siempre, explicar los desenlaces que lamentablemente no son muy buenos después de un código azul, pero pues siempre con el mayor respeto y pues dejando muy claro que pues esto no es eh, como lo mejor para los pacientes en algunos casos. Entonces hay que siempre individualizar los pacientes, las patologías y el origen de los paros cardiorrespiratorios. Lo básico, fisiología de tercer semestre, muchachos, hemodinamia básica. Pues nosotros sabemos que necesitamos una presión de perfusión y una perfusión sanguínea para la oxigenación de los tejidos, ¿no? Y más del cerebro. La reanimación cardiocerebropulmonar pues se basa en eso, en simular cómo fisiológicamente funcionamos nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros siempre manejamos una tensión arterial media que está por el gasto cardíaco, ya que está ubicado en esta fórmula, y también está incluida la variable de la resistencia vascular periférica, ¿ya? El gasto cardíaco va a determinar la presión arterial sistólica,
que pues si algunos están en semestres avanzados, pues ya saben que la tensión arterial es sistólica y lo que determina, ¿ya? La resistencia vascular periférica está condicionada al grado de contracción de las arteriolas, que son las que hacen resistencia y que generalmente definen la precarga, ¿ya? Y esta va a ser la que determina la presión arterial diastólica. Entonces, si tenemos en cuenta eso, el gasto cardíaco el gasto cardíaco siempre va a estar condicionado a la resistencia vascular periférica, van a ser como directamente proporcionales, se van a funcionar para formar la tensión arterial. Siguiendo ese orden de ideas, el gasto cardíaco está condicionado al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca. En general, pues la definición de gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón puede bombear en un minuto. Puede que el corazón es una máquina, una bomba, ¿ya? De músculo, miocardio, endocardio, etcétera. Y la única función del corazón es bombear sangre, pues la más importante. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener que el volumen sistólico va a estar condicionado a su vez por una poscarga y el grado de contractibilidad que está dado por las fibras del miocardio y el mecanismo de Frank Starling, que pues se los dejo de tareita para que lo lean, pues es sencillo entenderlo. Y se basa en el grado de contractibilidad de las fibras de actina y miocina, ya que pues, el corazón es un músculo en su totalidad y depende de esto para el buen funcionamiento. ¿Ya? La precarga está dada por el retorno venoso, la contracción auricular y el volumen sistólico final. ¿Qué es la precarga? Pues lo que queda después de una sístole. Simplemente lo que queda en el ventrículo y lo que es toda esa presión y la sangre, el volumen sanguíneo que queda después de una sístole. Entonces, esto es lo que va a condicionar la buena irrigación y la perfusión sanguínea. Y la poscarga está simplemente por la resistencia vascular periférica, ¿ya? En condiciones fisiológicas, pues, ¿qué vamos a tener? Que, pues, el volumen final diastólico, que es lo que queda al final de la diástole, ¿ya? Es de aproximadamente 100 ml. El volumen sistólico es de aproximadamente 60 ml y el volumen final sistólico es de 40. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer al realizar una, una maniobra de resucitación o lo que vamos a hacer al invadir al paciente y al tratar de mantenerlo con vida, es que por lo menos el 30% de esto se vaya al cerebro, nada más. ¿Ya? Y eso lo hacemos con las compresiones cardíacas. Por otra parte, la fracción de eyección, los que están más avanzaditos saben de esto, cuando en sus clases de falla cardíaca, tiene que ser pues, mayor al 60% para determinar que es normal. Que la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que sale en cada sístole. Sencillo. Bueno, después de esto pasamos a otra parte aún más importante. Todos sabemos que el cuerpo requiere energía. Yo sé que ustedes ven esta mierda y se asustan, porque pues cuando le enseñan a uno nadie lo entiende, se lo hacen aprender de memoria a uno y luego a uno se lo olvida, pero pues esta es la vaina que nos hace vivir, ¿ya? Uno tiene que saber por qué vive y es por esta vaina. Y también por el ciclo de la glucosa. Ya, si vemos acá, tenemos la glucosa y el ATP, que es las moléculas de energía en sí, en resumen. ¿Ya? Cuando el cuerpo cumple con un requerimiento de oxígeno, el ácido pirúvico entra al ciclo de Krebs, se genera energía y podemos respirar, podemos hacer las funciones normalmente. ¿Ya? Pero sin oxígeno, entramos a otro ciclo, se genera ácido láctico, etanol, cetonas, etcétera, entramos a acidosis y nos morimos. ¿Ya? Entonces, si no tenemos el suficiente oxígeno en el cerebro, pues simplemente vamos a entrar a un estado crítico y vamos a fallecer. Acuérdense que a pesar de que el cerebro constituye aproximadamente solo como el 2% del peso corporal, los procesos que consumen energía para pues, asegurar el funcionamiento del cerebro requieren de por lo menos el 25% de la glucosa en sangre, ¿ya? Y del flujo. Teniendo en cuenta que en la RSSP pues vamos a aportar muy, muy poco flujo, ¿ya? Y además el proceso de oxigenación del cuerpo está pues limitado, pues este flujo va a ser muchísimo menor. O sea, el daño es irreversible después de un código azul, ¿ya? O sea, siempre va a haber un daño y una secuela. Eh,
Tengan en cuenta que el cerebro extrae aproximadamente el 50% del oxígeno y el 10% de la glucosa de la sangre arterial, o sea, solo el cerebro. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta que realizando unas buenas maniobras de reanimación podemos salvar a una persona por lo menos joven y sin comorbilidades de que tenga unas secuelas pues graves, ¿ya? Bueno, ahora entramos en el soporte vital avanzado. Estos dos esquemitas siempre nos los han mostrado en nuestras clases de soporte vital. Uno es para nivel hospitalario, otro es para nivel extrahospitalario. Esto se llama cadena de supervivencia, ¿ya? Pues, ¿en qué consta la cadena de supervivencia? Simplemente una serie de pasos que hay que seguir, ya, dependiendo del ámbito en donde nos encontremos, para, para darle un buen soporte vital a una persona que entra en un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. ¿En cuál nos vamos a enfocar hoy? Pues porque aquí todos somos médicos o médicos en formación, ¿ya? Entonces, pues el que siempre nos van a inculcar y nos van a explicar es el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. No quiere decir que tengamos que olvidar el extrahospitalario porque pues nos puede pasar a todos. Estamos en un centro comercial, alguien colapsa y pues nos toca, ¿ya? Pero hoy nos vamos a enfocar en esto porque pues la charla no puede ser tan prolongada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un equipo. La definición lo dice, es un equipo organizado que ta. Entonces, necesitamos un equipo. El equipo tiene que tener un líder que generalmente es el médico más entrenado o con más experticia en el área. Vamos a tener otra persona que va a estar en la vía aérea, que puede ser un terapista respiratorio o otro médico. Personas que van a realizar compresiones, que pueden ser enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, el que se atraviese, que sepa cómo hacer la técnica y esté entrenado. Una persona, preferiblemente una enfermera, un auxiliar que administre medicamentos, una persona, preferiblemente un médico que esté en el monitor y administre la terapia eléctrica, y una persona que es muy importante, que es la persona del registro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el registro luego queda en la historia clínica y dependiendo de esto, pues le ha salvado la carrera a muchos médicos. Otra cosa, tengan en cuenta esto, actuar rápido. Por cada minuto de demora en iniciar la reanimación cardiopulmonar, la sobrevida disminuye un 7 un 10%. O sea que si pasan 10 minutos, ya el paciente está muerto. ¿Ya? Hace aproximadamente mes y medio, a mi hospital, menos mal yo no estaba de turno, al hospital llegó un niño electrocutado de 6 años, ¿sí? Perdón, de 2 años. Se demoraron de traerlo de la vereda como aproximadamente unos 15 minutos, no había nada que hacer. Obviamente se iniciaron pues maniobras, pero pues un pajazo mental, no había nada que hacer. Ya, o sea, uno explica eso al principio y pues los pacientes fallecen por eso, por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Reconocer el paro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntar. Siempre evaluar el estado de conciencia. Siempre, siempre, siempre. Así parezca tonto, uno tiene que preguntar 3 veces a los pacientes si tienen estado de conciencia. Uno que hace, uno simplemente les mueve los hombros y le pregunta 3 veces, señor, ¿está bien? O señora, lo que sea, señor, 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 no le responde. Verificar el pulso e iniciar maniobras inmediatamente. Si el paciente no responde y no tiene pulso, usted tiene que iniciar maniobras inmediatamente. ¿Usted cómo sabe que no tiene pulso? Pues tomando el pulso arterial, principalmente cervical o braquial. ¿Ya? Si usted no siente un pulso cervical, no lo va a sentir menos en otro lado. Entonces, siempre enfoquémonos en el pulso cervical y en el braquial. Después de esto, ubicar al paciente, asegurar la zona, etcétera, e iniciar. Estos pasos pues se obvian si uno está en un ámbito intrahospitalario, porque pues, si un paciente te va a hacer código, generalmente está en una sala de reanimación ya. Entonces pues ya todo está asegurado el área, simplemente hay que reunir el equipo y empezar a actuar. Bueno, entonces esta diapositiva siempre la recalcan a uno porque eh, pues la AJA junto con otras asociaciones han definido eh, qué es resucitación cardiopulmonar de alta calidad, ¿ya? Porque pues antes unos decían que no, que hay que hacer tantas compresiones, que hay que hacer más de 100, ¿no? Que hay que hacer menos de 100, que tienen que ser profundas, que no tienen que ser profundas, que hay que entubar primero, que es mejor la vía aérea, que no. Entonces el consenso eh,
desarrolló pues unos criterios para dar RCP de alta calidad. Entre eso está presionar fuerte al menos 5 centímetros y rápido al menos 100 a 20 compresiones por minuto y permitir descompresión torácica. ¿Para qué? Para permitir el llenado ventricular, que es lo que les expliqué ahorita de la precarga, la poscarga, etcétera, etcétera, toda esa carreta. Por eso es importante entenderlo, porque tenemos que entender lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Minimizar las interrupciones, esto es básico. Esto es básico. O sea, uno solo interrumpe cuando va a cambiar el reanimador o cuando van a intubar. Punto. Evitar la ventilación excesiva para evitar estados de hipercapnia también. Cambiar el reanimador cada 2 minutos, porque no sé, pues hay mucha gente aquí de semestres inferiores, pero si uno no entra en código reanimando en 10 minutos, tiene que ser un atleta olímpico, más o menos. O sea, reanimar es súper mamón, o sea, súper cansado. Entonces, pues, es mejor cambiar cada 2 minutos o cada 4 o 5 ciclos. ¿Listo? Eh, si el manejo es avanzado, pues, si se llega a intubar, realizar 2 ventilaciones por cada compresión. Pues está demostrado que las ventilaciones funcionan, o sea, el, el, mmm, las compresiones superan a las ventilaciones en nivel de efectividad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos perfundir. ¿Ya? Para que un paciente se desature, o sea, la cantidad de oxígeno que tiene en sangre y perfusión tisular disminuya, se requieren por lo menos 5 o 6 minutos. O sea, eh, si uno hasta, a veces, si hasta no ventila, pues se considera hasta bueno, ya en algunos casos, pero siempre hay que mantener un nivel de oxigenación bueno, pues para que la RCP sea pues buena, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos ventilando bien al paciente? Pues con una banda de capnografía. Esto no lo tenemos, o sea, definitivamente necesitamos estar en un hospital de nivel 3 o 4, tener un terapista respiratorio. Es un aparatico que conecta ahí a la vía del tubo cuando el paciente ya está intubado y mide la presión de dióxido de carbono eh, expirada, que tiene que estar en 40, ¿ya? Y monitorear la presión arterial de manera invasiva. Si la presión diastólica es menor a 20 milímetros de mercurio, pues intentar mejorar la calidad del RCP, o sea que lo estamos haciendo mal. O sea que estas dos cosas hay que hacerlas. Generalmente no se hace pues por escasos insumos, porque estamos en un nivel 1, nivel 2, pero pues de todos modos esto verifica la calidad del RCP. ¿Listo? Entonces, cuando un paciente te hace un paro, hay dos vías. Una es que te haga un paro respiratorio, solo respiratorio, o sea, se llega, el paciente le pregunta, no responde, el paciente no respira pero tiene pulso, eso es un paro respiratorio. Un paro cardiorrespiratorio es que no respira y no tiene pulso. Entonces, si el paciente entra en paro respiratorio, si usted le dice, señor, 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 le toma el pulso, tiene pulso, pero usted ve que no hay movimientos torácicos, que el paciente no respira, tiene que iniciar ventilación. El origen de ese paro es respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ventilar. No hay que hacer compresiones, simplemente ventilar y evaluar qué es lo que puede estar causando el paro respiratorio. Un cuerpo extraño, una sobredosis de opioides, etcétera, ¿ya? Entonces, verificar siempre el pulso cada 2 minutos, pues para verificar que de verdad el paciente solo está en paro respiratorio, ¿ya? Siempre en las guías recomiendan el uso de naloxona en caso de sospecha de intoxicación por opioides. Pues acá en Colombia todo el mundo mete perico, mete pepas, de todo, entonces pues uno nunca sabe, un paciente, siempre llegan pacientes jóvenes con paros respiratorios, diaforéticos, a los servicios de urgencias, entonces pues uno tiene que preguntarse eso, ¿ya? Si cumple con los criterios, ¡pum! Una ampolla de naloxona, no le quitan ni le ponen nada a nadie y puede salvar una vida. Los insumos, ¿cómo ventilamos? Este es el mejor amigo de todos, los internos, de los anestesiólogos, de todo esto es un ambú. Esto es una bolsa de autoinflable con reservorio, así se llama. La marca es Ambú y todo el mundo lo conoce como Ambú. ¿Ya? Cuenta con una máscara, ¿ya? Una válvula unidireccional que permite el buen flujo de aire y el no retorno. Un balón con el que vamos a administrar la presión y una toma de oxígeno, donde vamos a conectar el oxígeno generalmente a 8 litros o 10 litros y una bolsa de reservorio del oxígeno. Entonces, algo lo que hace es que no permite que se devuelva ya la presión. Eso es lo mejor. En las clases de anestesiología y de medicina interna, generalmente uno le dicen
Si usted no es experto, no intube al paciente. Ventílelo y sépalo ventilar bien. Entonces, créanme que cuando estén en sus clases de anestesiología les van a enseñar a ventilar y es bastante complicado. Hacer un sello con esta mascarita y que no se escape nada del aire y que la presión sea buena es bastante difícil, pero eso le puede salvar la vida a un paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en el hospital que yo estoy, no cuento por norma, pues del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, los hospitales de nivel 1 no pueden tener relajantes musculares. Yo no tengo rocuronio, becuronio, yo no tengo succinicolina, ¿ya? Entonces no puedo relajar a los pacientes e intubarlos es supremamente difícil. Entonces, ventilarlos hasta llegar a un nivel mayor. La intubación orotraqueal, pues como les acabo de decir, no intubar a menos que sea totalmente necesario, ¿ya? Eh, Este aparatico se llama laringoscopio. Es una linterna con una hoja, sencillo, ¿ya? Metálica, rígida y que nos permite la visualización de la vía aérea hasta las cuerdas vocales, ¿ya? Tiene diferentes tipos de hojas, diferentes tamaños. Generalmente las rectas se usan en niños, en infantes, en pacientes con vía aérea difícil en algunos casos y las curvas se usan en los adultos, dependiendo de cómo sea la vía aérea, ¿ya? Pues la laringoscopia no es sencilla, es bastante complicada. Hay que tener en cuenta varias cosas, que es los ejes de la vía aérea, que eso pues después se los va a explicar, no voy a ahondar en eso, y que el paciente esté relajado y unas escalas de acceso para vía aérea difícil. Entre esas el Malampati, que pues dependiendo de los niveles de la visión que uno obtenga en un examen físico de la cavidad oral, uno puede calcular si el paciente puede ser una vía aérea difícil o no. Generalmente esto es lo que uno vería en una vía aérea fácil, ¿ya? Eh, al laringoscopio. Simplemente uno ingresa con el laringoscopio, hace una tracción hacia arriba, sostenida, hasta visualizar las cuerdas vocales y ya, y por ahí se pasa el tubo. Además del tubo, generalmente esto han pues, sacado múltiples tipos de insumos para ventilación y dentro de esto están las máscaras laringeas. Las máscaras laringeas se utilizan para realizar un sello en esa región ahí de las cuerdas vocales. Eh, es súper complicado de colocar. Eso generalmente lo usan los anestesiólogos para cirugías cortas, procedimientos pues, de un tiempo pues, no prolongado. Ventilan casi igual que un tubo, ¿ya? Sin embargo, a veces hay falla en la colocación, según lo que pues, los profes nos han dicho, entonces requiere pues, de manos expertas. Colocarlo es bastante complejo. Y están otros. Están las cánulas de Gödel, que ayudan muchísimo, muchachos, o sea, aprendan a colocarlas. Es súper sencillo, se colocan con la curvatura hacia la parte superior de la cabeza, o sea, en contrario a como entra y luego se gira adentro y queda con la posición anatómica de la vía aérea, ¿ya? Entonces, pues sirve muchísimo para ventilar. Usted aquí encima le puede colocar una máscara de alto flujo, un Venturi, etcétera, y lo puede ventilar muy bien. O sea, esto generalmente, por ejemplo, un paciente que llega con la lengua hinchada por una anafilaxia, es supremamente útil. Antes de que termine, uno obtiene un paso a la vía aérea, pues fácil, ¿ya? Y pues porque un paciente con la lengua hinchada, por ejemplo, con una anafilaxia, es súper complejo de intubar. Entonces, pues ahí les dejo. Aquí están todos los implementos, aquí ven la máscara, las bolsas de los reservorios, todo lo que se requiere para una intubación. Ahora, eh, para intubar hay una secuencia rápida y otro tipo de secuencias y guías que pues no son rápidas, que son generalmente las que usan los anestesiólogos. Pero la secuencia rápida tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que el paciente no se vomite. Si a ti te llega un paciente con trauma craneoencefálico, puede que hace una hora haya comido. En cambio, en una cirugía, el paciente te llega pues, con un ayuno, entonces no tiene contenido gástrico y es muy difícil que presente regurgitación. ¿Ya? Entonces, esto se hace supremamente rápido, es para que el paciente no vomite o no tosa. ¿Ya? Tiene una fase de preparación, de oxigenación, de una premedicación que es supremamente importante y
de comprobación, ¿ya? Entonces, la preparación es pues saber el paciente por qué llegó, etcétera, monitorizarlo. Se preoxigena al paciente, ¿ya? Si está consciente con una mascarilla, si está inconsciente con una cánula orofaringia, la canulita de Guedel o una bolsa antiinflable, le empiezan a dar ambú. La premedicación, generalmente está recomendado acá, y yo he visto que siempre usan, es el fentanilo, ¿ya? Fentanilo es un opiáceo bastante fuerte y pues lo reconocen como uno de los mejores para inducir, ¿ya? Como premedicación. Entonces aquí está la dosis, es simplemente saber cuánto trae la ampolla y pues hacer los cálculos. La sedación, tenemos pues varios tipos de sedantes, está el midazolam, el tiopental, la ketamina, está el propofol, ya, que es como el más usado, el mejor, el midazolam. Em, Esto es importante hacerlo en orden, ¿ya? Porque si uno va a inhibir un paciente o lo vas a paralizar, por ejemplo, después con succinilcolina o con algún tipo de paralizante, pues imagínate que te apliquen succinilcolina y estar paralizado, estar sufriendo, tener dolor, sentirte ahogado y no poder ni decir, no poder ni mover la boca porque estás paralizado. Y digamos que la enfermera no captó bien tu orden y no le aplicó el fentanilo y no le aplicó el midazolam, sino que le aplicó primero la succinilcolina. Eso es torturar al paciente, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Luego ya revisar la maniobra de Selig, que es ubicar es manejar manejar los ejes de la vía aérea y luego pasar el tubo. Se escucha muy sencillo, pero es putamente difícil, muchacho. Entonces, pues hay que considerar todo antes de intubar a un paciente. ¿Listo? Aquí está la secuencia, es un chanchullo. Todo con dosis, preparación, como se maneja acá en Colombia, o por lo menos como se maneja en la mayoría de hospitales, con la preparación, las ampollas, cuánto trae, cuánto hay que poner, etc. Ahora, pasamos a una parte muy importante que es, yo les había hablado que habían dos vías, paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Entonces usted llega y le dice, señor, eh, no le responde, no tiene pulso, no respira, el paciente está en un paro inminente, está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo primero que uno se tiene que preguntar? ¿Qué ritmo tiene el paciente? Pues estando en un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Entonces, hay, hay 4 ritmos de paro, ¿ya? Se dividen en dos, en los desfibrilables y los no desfibrilables, ¿ya? Los desfibrilables incluyen la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ¿ya? Estas son las taquicardias ventriculares, ¿ya? Y estas son la fibrilación ventricular. Se caracterizan, pues, la fibrilación ventricular con un ritmo caótico, ¿ya? Generalmente los segmentos son anchos y a medida que va pasando el tiempo se van aplanando. ¿Por qué? Por lo que les expliqué anteriormente. El ATP se acaba, el oxígeno se acaba y el corazón simplemente pierde energía y deja de latir hasta llegar a una línea isoeléctrica o una sistolia, ¿ya? Y la monomórfica, perdón, y la taquicardia ventricular sin pulso, pues puede ser monomórfica o polimórfica. Vemos que los complejos son regulares en la monomórfica, ORS ensanchados, y en la polimórfica lo mismo, pero se varía generalmente. Hay otra variación, otra variante, que es la torsión de puntas, ¿ya? Que se muestra como de manera helicoidal. Es una polimórfica, pero al mismo tiempo tiene como una forma de hélice. O sea, si nosotros delineamos todo esto aquí, parece una hélice. ¿Ya? Es de bastante mal pronóstico y pues hay que cardiovertirla. Hay que desfibrilarla, perdón. Y están los otros ritmos de paro, que son los no desfibrilables. Entonces está la sistolia, que es la que vemos en las películas, y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces la sistolia no es que la lineecita se quede derechita, ya. La sistolia es simplemente un intento de actividad que no da progresión. Ya, entonces la sistolia. Y cuando un paciente entra en la sistolia hay que hacer un protocolo, que es el protocolo de línea isoeléctrica, ya que generalmente pues hay que comprobar que de verdad el paciente sí está en asistolia y si está muerto. Realmente se sube
la ganancia en el monitor, la ganancia del voltaje, para ver si, digamos, estas lineecitas que se ven chiquitas aquí como montañitas no sean una fibrilación ventricular fina por pérdida de ATP, entonces habría que desfibrilarlo. En estos casos, estos no se desfibrilan, o sea, no se les pasa, no se les da terapia eléctrica, ¿ya? Y la actividad eléctrica sin pulso, que no puse ejemplo porque siempre se confunden, ¿ya? Es cualquier trazado que no sea incluido en los anteriores y el paciente no tenga pulso. O sea, si te llega esto, perdón, si te llega un trazado normal electrocardiográfico y no tiene pulso, es una actividad eléctrica sin pulso. Si te llega un bloqueo AB grado 2 MOVIX 2 y no tiene pulso, es una actividad eléctrica sin pulso y hay que iniciar maniobras, ¿ya? O sea, lo que sea que te llegue, que no sea la sistolia, que no sea la torsión de puntas, que no sea esto, es una actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Cuando tenemos este ritmo de paro no desfibrilable, generalmente están originados por unas etiologías que la han estudiado y las han diversificado como las 5Hs y las 5Ts. Hay gente que dice que son 6H y 6Ts, bueno, etcétera. En general son 5. ¿Ya? Aquí tenemos 6Hs y 5Ts. La hipovolemia. Entonces, la hipovolemia, ¿qué pasa? Pérdida de volumen sanguíneo, tensión arterial baja, precarga, adiós, poscarga, adiós, resistencia vascular periférica disminuye, te morís. Sencillo, lo que expliqué al principio. Hipoxia, no oxígeno, acidosis metabólica, cetosis, no energía, adiós, te morís. Hidrogeniol es lo mismo de arriba, estás en hipoxia, tienes una acidosis metabólica, estás séptico, te morís. Hipoglicemia, lo mismo, muerto. Hipohiperpotasemia, si tienes una hiperpotasemia, altera la LST, la onda T, y por una isquemia miocárdica, ¡pum!, te morís. Hipotermia, y dentro de las T's tenemos el neumotorax de atención, que simplemente es, generalmente a veces hay neumotorax de atención espontáneos también, pero generalmente son por traumas, ¿ya? La presión intratorácica incrementa y hace como un tipo de taponamiento cardíaco, ¿cómo se dice? Secundario, paralelo, sí, como derivado de esta tensión y generalmente mejora con una toracostomía, ¿ya? Se libera la tensión y el paciente vuelve a su ritmo normal, o sea, son causas reversibles, todo esto es reversible, todo esto hay que estudiarlo en un paciente desde que entra en el código, saber por qué entró el código, no, que el paciente se accidentó en una moto, pensemos en todo esto, ¿ya? Pensemos en estas dos, taponamiento cardíaco, se rompió una costilla, le perforó el pericardio y pum, hizo un taponamiento cardíaco. Ya, el taponamiento cardíaco es que el pericardio se llena de sangre, entonces el corazón no puede realizar su función sistólica ni diastólica normal, no se puede contraer porque está lleno de sangre, ¿ya? En la parte externa, en la pared externa, entonces simplemente se hace una pericardiocentesis, que eso pues es supremamente complejo, solo hace un cirujano, y ya el paciente sale del código. Ya son causas reversibles. Toxinas, que eso es muy común. Trombosis pulmonar, como el tromboembolismo pulmonar, generalmente se ve los pacientes que entran a código por tromboembolismo pulmonar severo, que es el que coge las dos ramas pulmonares. Ya acá, por ejemplo, donde yo estoy, ya hemos tenido dos casos y los dos han muerto, una mortalidad del 95%, entonces pues no hay mucho que hacer sino trombolizar y acá no tenemos trombolíticos. Y una trombosis coronaria, los infartos. ¿Ya? Te da un infarto, te da un Kili 3, un Kili 4 y te mata. ¿Ya? ¿Cómo se hace también? Trombolisis, estas dos. Es lo único que va a mejorar al paciente. O sea, que si un paciente está lejos de un hospital o algo así, lo más probable es que vaya a morir y no haya nada que hacer. Listo. Entonces, este es como el flujograma que implementó la American Heart Association, que es la llamada de auxilio. Obviamente una enfermera te avisa el familiar, ay, mi mamá, mi papá no responde, etc. Verificar que el paciente esté en paro, iniciar la reanimación cardiopulmonar, administrar el oxígeno, esto de una, eso, donde la gente está entrenada, las enfermeras saben inmediatamente lo que tienen que hacer. O sea, todo el equipo está súper entrenado. Eso siempre usted ingresa a una sala de hospitalización, de reanimación o de urgencias y siempre hay un tablero donde están los roles asignados. Ya se conecta el monitor del desfibrilador, se comprueba el ritmo inicialmente, ya
Si el ritmo es desfibrilable, o sea, si hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, de una se entra a desfibrilar al paciente. Ahorita en otras diapositivas les voy a decir cómo. Continuar la RCP, como la de calidad, monitorizar la calidad de RCP y continuar la RCP y siempre comprobar el ritmo, ¿ya? Para ver si el paciente ya salió o no salió. E iniciar el tratamiento farmacológico, asegurar 2 vías venosas con catéteres de buen calibre y iniciar la epinefrina, ¿ya? Un problema con la reanimación cardiopulmonar es que pues éticamente no está bien, no está aceptado realizar estudios porque pues es un paciente que se encuentra entre la vida y la muerte y pues no podemos jugar con eso, ¿ya? Entonces pues lo que se tiene sobre la epinefrina, amiodarona, etcétera, bueno, la amiodarona sí está bien estudiada porque también se usa para otro tipo de arritmias, pero la epinefrina mm, se usa más de manera como empírica. Entonces, pues, de todos modos funciona, sabemos que funciona, ya, porque una administra es un, es un gran cronotrópico y no trópico, entonces, pues, es como lo mejor que hay. Se considera la posibilidad de dispositivo avanzado para la vía aérea, o sea, la intubación, ya, que ya les expliqué que hay que llenarse de motivos, y tratar las causas reversibles en caso de no desfibrilables. Esto es un desfibrilador, ¿ya? Se lo encuentra en todas las salas de urgencias, en las salas de partos, etc. Entonces, el desfibrilador consta de ¿qué? Una pantallita donde te muestra los signos vitales del paciente, ¿ya? Un panel donde te permite ubicar distintos tipos de secciones. Entonces, está la monitoría, está la función del DEA, que es este aparatico de aquí, está la función de marcapasos y la función para desfibrilar. Ya uno generalmente monitoriza o una vez lo pone en desfibrilador porque pues estás en el código y no quieres perder tiempo. Eh, y luego de eso, mmm, realizar las descargas. ¿Ya? Él tiene una secuencia, él te avisa, es un aparato inteligente, él te avisa cuando está cargado, cuando hay que descargar, etcétera. Si usted no está seguro de querer hacerlo manualmente, lo puede poner en la opción de A, que es este aparatico, ¿ya? Y simplemente le quita las paletas o atrás tiene unos conectores para colocar estas dos paleticas adhesivas y él hace todo por ti. Entonces él llega y te dice, quítese, voy a descargar, siga, continúe con la reanimación, etcétera. Estos aparatos de aquí. Y el DEA es el desfibrilador automático, ¿ya? Que es el que se encuentra en los centros comerciales, es el que puede usar cualquier persona en la reanimación cardiopulmonar básica, ¿ya? Este lo puede usar cualquier persona. Una señora de 60 años, un pelado de 15 años, el que sea puede usarlo si ha recibido el entrenamiento adecuado. ¿Ya? Uno simplemente lo conecta, le dice pegue las paletas, usted pega las paletas donde está ubicado y eso le dice qué hacer. Sencillo. Entonces, hay tipos de descargas, ¿ya? Hay unas que son monofásicas, otras que son bifásicas. Las monofásicas son los desfibriladores antiguos, los monitores antiguos, que son estos son los nuevos, por ejemplo. Hay unos antiguos que son monofásicos. Entonces, ¿en qué consiste? Que la corriente va de izquierda a derecha. ¡Prum! Una sola carga y ya. Entonces, ¿cuál era el problema? Que para que funcionara y fuera efectivo se requería una carga de joules, o sea, una carga eléctrica más alta. ¿Ya? Entonces, acuérdense que por las veces que usted desfibrile un paciente, va a haber isquemia miocárdica, ¿no? Tiene que tener en cuenta eso. Si a vos te están quemando literal el corazón, ¿ya? Con esa cantidad de joules. Entonces, y se inventaron los bifásicos que redistribuyen la corriente en dos flujos. Entonces, uno que va y otro que viene. Entonces, se requiere de menos corriente. ¿Por qué? Porque pues hay para un flujo que va para acá, digamos de 200 joules nada más, y otro para acá 200 joules. De los mismos joules suman 400. En cambio, acá hay que meterle un resto de joules para que el paciente pues, pueda responder, o el corazón o la actividad eléctrica. Entonces, ¿en qué se resume todo? En esto. Eso ustedes lo pueden buscar en la página de la AJA. Está súper claro, ¿ya? Eh, dice qué hacer paso a paso, prácticamente. Está pegado en todos los servicios de urgencias también. ¿Ta? Dice qué hacer, si descargar, si no descargar, qué hacer, continuar, ta. Cuando uno para una reanimación, sinceramente, eso es criterio médico.
¿ya? Yo he estado en reanimaciones de hora y media, hora 45, 2 horas, depende del estado del paciente. Pero si usted ve un paciente que tiene 90 años, que entró en código y aún así los familiares decidieron que lo reanimaran, pues usted lo inicia a reanimar, la reanimación y han pasado 15 minutos y no ha salido, pues lo deja de reanimar porque pues ese paciente no tiene una buena probabilidad de recuperación, una buena, no va a tener una buena calidad de vida, ni siquiera va a salir, o sea, estoy seguro. Entonces, siempre es tener en cuenta esto. Si es un niño, por ejemplo, darle hasta que más pueda, hasta que todo el mundo esté sudando y ya no de más. ¿Ya? Si siempre hay que tener en cuenta eso, las comorbilidades de los pacientes, por qué entró en el código, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está todo prácticamente, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, la sistolia, qué hacer, cuándo hacer y qué no hacer. Aquí están las dosis de los medicamentos, la RCP de calidad, lo que les había explicado ahorita en el flujograma, cuánto acomodar en cuánta carga acomodar el desfibrilador para, en caso de que sea bifásico o monofásico, y los medicamentos más utilizados. ¿Listo? Eso es como el chancuco. Entonces, además del paro cardiorrespiratorio, yo les había hablado de que hay un soporte vital avanzado, ¿ya? Que es pacientes que inminentemente nos pueden entrar en un paro cardiorrespiratorio. Eso es soporte vital avanzado, manejar esos pacientes hasta por lo menos llegar a un superior nivel o hasta llegar a una UCI, ¿ya? Es evitar que el paciente vaya a entrar en paro, evitar que el paciente se muera, ¿ya? Es tratar las patologías generalmente cardíacas que puedan tener una inminencia alta de paro cardíaco, ya de que el corazón se detenga o altere su actividad eléctrica. Entonces volvemos a lo básico, fisiología. El corazón tiene unos nodos, ustedes saben que es una bomba hecha de músculo que funciona a partir de descargas eléctricas. Ya, las descargas eléctricas se originan en el nódulo sinoauricular. Este se va a despolarizar y va a tirar las cargas a través de 3 raíces principales, ya que son los troncos internodulares que van a terminar en el nódulo atrioventricular y otro que se va a ir al atrio izquierdo, eh, que es el as de Batman, y va a tener un retraso y por eso es que esta aurícula se contrae un poquito antes que esta aurícula, generando así un buen flujo sanguíneo y un volumen sistólico efectivo. Entonces va a venir la descarga acá, el seno atrioventricular va a retardar esa descarga. ¿Para qué? Para que el atrio pueda drenar su contenido acá. Y luego va a generar una despolarización y se va a transmitir por el haz de Is, acá por todo el septo, y se va a ir hacia la rama derecha y hacia la rama izquierda, que tiene un fascículo anterior izquierdo, un fascículo posterior izquierdo. Y va a terminar en las fibras de Purkinje, son las que penetran el miocardio. ¿Ya? Eso es. Entonces, lo normal que es que esto se despolarice, este retenga, vuelva a despolarizar y se genere la contracción. ¿Ya? Todo esto se va a ver representado, todo este flujo, en el electrocardiograma. Pues ahorita no les puedo dar una clase de electrocardiograma porque nos demoraremos unas horitas. Pero lo importante es que entiendan que todo esto se ve representado en unas ondas, que es en sí la actividad eléctrica del corazón marcada en un trazo gráfico, ya un trazado gráfico. Entonces, estas ondas tienen unas medidas, ya. Dependiendo de las medidas, nosotros sabemos, pues, qué alteraciones pueda tener este ritmo, esta actividad eléctrica y también qué alteraciones estructurales pueda tener el corazón, pero eso es muchísimo más complejo. ¿Ya? Hay gente que estudia 2 años para poder leer un electro y es normal porque es muy complejo. Nosotros tenemos que saber lo básico es cuánto miden las ondas y cuánto miden los intervalos y los segmentos. Eso es lo básico. Entonces, para saber que un electrocardiograma es normal, simplemente tenemos que saber primero cuánto miden sus ondas, ya, y cómo está categorizado, cómo está estructurado normalmente. O sea, un electrocardiograma normal tiene unos criterios para ser normal. ¿Cuál es esto? Que haya una onda P en D2, que es esta onda de aquí, que representa la despolarización del atrio, ¿ya? Auricular. Que esté precedida siempre de un QRS.
QRS, ya, que es la despolarización ventricular. Que el QRS sea estrecho, o sea, que no supere los 90 milisegundos, ya, que la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100, ya sabemos que menos de 60 es bradicardia, más de 100 es taquicardia, y que la onda P esté negativa en ABR y positiva en D2, aunque esto se ha discutido bastante, ya, esto se ha discutido bastante. Listo, sigamos. Entonces, ahí entran otro tipo de arritmias que hay que saber manejar porque pueden ocasionar inminencia de paro cardiorrespiratorio. Entonces, dentro de esto están las taquicardias supraventriculares, o sea, que se originan arriba del nodo atrioventricular, del nodo AB, ¿ya? Entonces, uno, ¿por qué reconoce este tipo de taquicardias? Porque los complejos del QRS, que son la despolarización ventricular, no son anchos, son delgados, ya son corticos, que es lo normal, ¿ya? Recuerden el criterio de acá, el QRS tiene que ser estrecho para que sea normal, ¿ya? Generalmente menor a 2.5 cuadritos de estos de aquí. Entonces, esto es una taquicardia sinusal. Entonces, digamos que a usted le llega un paciente así y no tiene pulso. ¿Qué es? Pues una actividad eléctrica sin pulso. Puede que esto sea normal. Usted corre una cuadra y le da taquicardia. Usted le dicen que perdió un parcial y le da taquicardia. Usted, etcétera. Usted ve a su novia y le da taquicardia. ¿Ya? Es algo completamente normal, la taquicardia sinusal. Obviamente, cuando es persistente, puede ser patológico y habría que estudiarlo. ¿Ya? Y está la taquicardia supraventricular. Esta sí es patológica. ¿Ya? Generalmente son complejos estrechos, miren lo que es supremamente estrecho. Se pierde generalmente las PES, las ondas PES, y generalmente causan síntomas, palpitaciones, causan diaforesis, algunas veces dolor en el pecho. ¿Ya? Entonces hay que saberlo reconocer. Taquicardia sinusal, mira aquí está la onda P, QRS, T. P, QRS, T, P, QRS, T. Entonces tenemos una taquicardia sinusal, normal. Pero esta, mire que ya el ritmo cardíaco aquí ya está aumentado, más de 150 latidos por minuto. Eso no es normal. ¿Listo? Dentro de las taquicardias supraventriculares también, además de la taquicardia supraventricular normal, tenemos la fibrilación auricular, ¿ya? Que es que se origina por una no despolarización uniforme del nodo sinusal, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Que la onda P no se va a observar. ¿Por qué? Porque pues, puede estar escondida detrás de los QRS porque la aurícula va por un lado, ¿ya? La aurícula va palpitando por un lado, va contrayéndose por un lado y el ventrículo por otro. O sea, no cumplen de que primero me contraigo yo y luego te contraes tú, sino que me contraigo cuando me da la gana y yo me contraigo normal. Entonces se pierde esa onda P. Entonces, como el flujo eléctrico hacia el nodo AB está también mal distribuido, pues se retrasa, ya se retrasa el QRS, la despolarización ventricular. Entonces, pues tenemos unas RR variables que son los criterios, RR variables, taquicardia, ausencia de onda P, ¿ya? ¿Qué es esto? Y los complejos estrechos, claro, porque es una taquicardia supraventricular. Entonces, así sabemos que es una fibrilación auricular. Sencillo. Esto es muy común, de las taquicardias y de las arritmias más comunes que se presentan en los pacientes, sobre todo cuando incrementan la edad, ¿ya? Se manejan principalmente pues cuando son sintomáticas se cardiovierten con electricidad y cuando no son sintomáticas se maneja principalmente evitando la generación de trombos con anticoagulantes. Sigamos. Está esta, que es el flúter o el aleta auricular. Se parece un poquito a la fibrilación auricular. Sin embargo, este presenta unos dientes en sierra. Eh, parecen como aleticas de tiburón. Y se tiene que cardiovertir inmediatamente. ¿Por qué? Porque es de muy mal pronóstico y pueden evolucionar a una fibrilación ventricular
o a una sistolia, entonces hay que desfibrilarlo. Cardiovete con 50 joules si es inestable. ¿Qué es inestable? Pues que el paciente te diga, me está doliendo el pecho, no puedo respirar, está sudando horrible, etc. ¿Ya? Y este tiene las RRs. Ven aquí, esta distancia aquí y esta distancia acá están iguales. O sea, las RR están, no están variables, sino que son continuas, son simétricas. ¿Ya? Luego ya pasamos a otro apartado que es las afecciones del nodo AB y de los ventrículos, de la corriente eléctrica ventricular. Dentro de esto están los complejos ventriculares prematuros, más conocidos como las extrasístoles. Siempre uno escucha, ay, que tiene una extrasístole, uno ve electro y no ve un culo. Entonces, eso, entonces, para que entiendan esto. Entonces, actividad intrínseca en el nodo AB y en el ventrículo que dispara una carga eléctrica. La verdad no he leído por qué. No es que no lo haya encontrado, la verdad no lo he buscado. Pero es una descarga eléctrica ventricular y da una extrasístole. Ustedes saben que la sístole es cuando el ventrículo se contrae. Entonces oculta un complejo, ¿ya? Y es súper deforme y el QRS es ancho. Acuérdense que las taquicardias supraventriculares, que son las que hablamos anteriormente, cursan con complejos delgaditos como esto, ¿ya? Acá, complejos delgados, complejos delgados. Y acá tenemos un complejo supremamente ancho. Mire que mide más de 3 cuadritos y yo había dicho que era menos de 2.5. O sea que esto es una taquicardia ventricular y así la vamos a reconocer. ¿Ya? Hay complejos ventriculares prematuros que presentan bigeminismos y hay complejos ventriculares que presentan trigeminismos. Ya cuando, ya cuando uno ve complejos ventriculares de estos juntos, no como acá, que por ejemplo este es un bigeminismo, ¿por qué? Porque hay uno normal y presenta extrasístole. Uno normal presenta extrasístole. Entonces es de a pares y este es de a triadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, entonces así sabemos. El complejo ventricular, si uno ve 3 de estos junticos, o sea, 3 de estos juntos, se considera una fibrilación ventricular. Y si el paciente no tiene pulso, hay que, hay que desfibrilar. Si el paciente tiene pulso, también. Listo, o sea, hay que darle manejo. Entonces, ¿cómo se manejan las taquiarritmias? Lo mismo. La American Heart Association sacó esta guía para la cardiovención de este tipo de arritmias, de taquicardias. Entonces, primero es evaluar la frecuencia cardíaca. Si está mayor de 150 es porque hay una taquiarritmia de las graves, ¿ya? Porque uno puede tener taquicardia normal, que es esta de aquí, y no tener más de 150 latidos por minuto. Entonces, lo primero que se hace es identificar la causa, ¿ya? Mantener la vía aérea. El paciente generalmente está despierto. Los pacientes que presentan estas cosas están despiertos y no que están inestables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver si hay inestabilidad. El paciente está hipotenso, ver el estado mental, ¿ya? Ver si hay signos de shock, si hay otro tipo de asociación, si hay molestia torácica isquémica, o sea, dolor en el pecho, o si hay insuficiencia cardíaca aguda, que lo podemos ver con edema o con las presiones sanguíneas, ¿ya? Si es así, hay que cardiovertir. Recuerden, muchachos, que una cosa es cardiovertir y otra cosa es desfibrilar. Las cardioversiones se hacen generalmente con menos joules, o sea, con menos energía, ¿ya? Eso es lo peor que le pueden hacer a un paciente. O sea, no sé si han visto a alguien que lo cardioviertan, empieza a putear a todo el mundo, es el peor dolor del planeta, sienten que se van a morir, o sea, una inminencia de muerte total. O sea, eso es horrible, es de que firmar unos papeles, etcétera, para la cardioversión. O si no, se puede administrar adenosina, ya, que les dejo de tareita también que lo lean. Esto es una bomba, o sea, es una de las mejores cosas que han podido descubrir y sirve genial para las taquicardias supraventriculares, ¿ya? Si el QRS es ancho, mayor a 0.12 segundos o 12 milisegundos, si es así, pues se tiene que considerar todo esto o llamar a un experto. Si no es así, pues simplemente se administra adenosina si es regular e iniciar el tipo de medicamento requerido para cada tipo de arritmia. En eso no voy a ahondar tampoco porque también es demasiado avanzado. Eso ya, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener al paciente vivo mientras un especialista puede verlo y decidir si administrarlo. Pues si tenemos una taquicardia subarticular y el paciente está sintomático, pues sí, podemos administrar, porque pues aquí lo dice, podemos administrar
la adenosina, por ejemplo, mientras uno llega en la ambulancia a otro lado. Pero pues si tenés una sala de reanimación y tenés un internista, etcétera, pues tomar la decisión conjunta, ¿ya? Y pues aquí está otra vez el chancuco para todos, la trampilla, aquí está todo cómo hacerlo, cómo diluirlo, etcétera, ¿ya? ¿Qué usar y cuándo? Ahí les dejo. Esta vaina me ha salvado de bastantes cosas. Esto es la maniobra de Valsalva, ¿ya? La maniobra de Valsalva, ¿para qué sirve? Para disminuir la frecuencia cardíaca. No vayan a hacer esto en la casa porque de verdad se pueden desmayar o hasta, no sé, se podría generar una arritmia. La maniobra de Valsalva, ¿en qué consiste? En realizar un flujo de aire, una Valsalva, sostenida por un tiempo requerido, a una presión determinada, y luego esperar a la disminución de la frecuencia cardíaca. Y está la modificada, que es la que sirve generalmente de verdad, que lo usamos en pacientes con taquicardias sinusales, pero con una frecuencia cardíaca mayor de 150, y las taquicardias supraventriculares estables, o también en las inestables, se puede probar. Entonces, ¿uno qué hace? Uno sienta al paciente, ya. Lo que yo hago es tomar un émbolo de esto, de 10, una jeringa de 10 cc o de 20, y le digo al paciente que la sople por aquí, por la boquilla. Eso es supremamente difícil, o sea, soplar esto y que este émbolo salga es supremamente difícil. Entonces, con toda la fuerza de 15 a 20 segundos, yo lo hago por 20 segundos, así casi que quede sin respiración. Y posteriormente se acuesta el paciente y se elevan las piernas, ¿ya? Eso es bendito, eso funciona, muchachos. O sea, yo no lo creía hasta que empecé a hacerlo y es supremamente efectivo, ¿ya? Para que lo hagan y lo consideren y vean los videos en YouTube y todo eso de cómo hacer la maniobra. Listo. Ahora pasamos, ya vimos las taquicardias, ahora pasamos a las bradicardias. Las bradicardias también tienden a ser sintomáticas y varias de ellas tienen un mal pronóstico porque evolucionan a sistolia o evolucionan a actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? ¿Qué es una bradicardia? Un trazado normal, pero con frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. ¿Ya? Aquí podemos verlo. RR es pues, más distanciados de lo común. Entonces, ¿qué nos puede ocasionar bradicardia generalmente? ¿O cuáles son los ritmos que nos ocasionan bradicardia y nos alteran la actividad eléctrica del ventricular? Entonces, están los ritmos de la unión atrioventricular, ya que son los que se generan por alteración en la despolarización del nodo AB o en la conducción, ¿ya? Entonces, están generalmente los ritmos atrioventriculares, que es el ritmo nodal, así se llama, ritmo nodal, que se origina en el tejido del nodo AB. ¿Ya? O sea, en vez de originarse el flujo eléctrico del nodo sinusal, que es lo que normalmente se hace, que del nodo sinusal pasa al nodo AB, se genera en el nodo atrioventricular, ya en ese tejido de ahí. O sea, que el ritmo lo está marcando el nodo AB. ¿Ya? Eso es supremamente patológico y pues tiene que corregirse. ¿Ya? Y la despolarización atrial es retrógrada, ¿ya? Generando ondas P negativas. Recuérdense que el flujo va al contrario al contrario del vector de despolarización. Entonces, pues se va a reflejar una onda P negativa. Depende de la ubicación, el nombre. Entonces, cuando está por arriba cuando se presenta la onda P, o sea, la despolarización antes del QRS, es un ritmo nodal alto. Ya, mírenlo aquí, aquí está la P, aquí está la P, aquí está la P, es un ritmo nodal alto. Si se despolariza durante, o sea, si el atrio se despolariza durante la despolarización también del ventrículo, pues vamos a tener un ritmo nodal medio, que es, no vemos P's, pero está regular, ¿sí ven? Si no vemos P's y estas están irregulares, sería una fibrilación auricular, ¿ya? Pero la fibrilación auricular cursaría con taquicardia. Esto es una bradicardia y no hay P's. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Eso cocha supremamente. Hay gente que ve esto y dice, electro normal. Normal no es porque no tiene P, ¿ya? Hay que saber por qué. Entonces, esto sería un ritmo nodal medio. Y un ritmo nodal bajo es que la despolarización atrial viene después del QRS de la despolarización ventricular. Entonces, se muestra la onda P después. Y ya, así sabemos qué es.
Luego siguen los bloqueos AB, que eso nos dan clases a cada rato de esto, y la gente lo olvida, que cuál es el MOIDS 1, cuál es el MOIDS 2, etc. Entonces, acuérdense que tenemos una onda P, ya, despolarización, un QRS también de despolarización. El intervalo PR tiene que medir menos de 240 segundos o menos de 200 milisegundos, ya, todo esto en intervalo. Si es mayor a eso, hay un bloqueo de primer grado, sencillo. Si es mayor a esta medida, hay un bloqueo de primer grado. Uno cuenta los cuadritos, calcula, y si es mayor a esta medida, hay un bloqueo de primer grado. Generalmente no es patológico, no causa síntomas, pero hay que hacerle un control a los pacientes, ¿ya? Entonces, bloqueo atrioventricular de primer grado, un alargamiento persistente del intervalo PR. Aquí empieza la P, aquí empieza la P, aquí empieza la R. Entonces, un alargamiento persistente, ¿ya? Aquí está largo, aquí está largo, aquí está largo. Entonces, es un bloqueo AB de primer grado. El de segundo grado se clasifica en MOIDS 1, que es el fenómeno de Weckenbach, y en el MOIDS 2, ¿ya? Entonces, el bloqueo de segundo grado MOIDS 1, ven que el PR está normal, luego se va ensanchando, va progresando, se ensancha hasta que ¡pum! No conduce, ¿ya? Un QRS. Es un bloqueo de grado 2 MOIDS 1 o fenómeno de Weckenbach. El de grado 2 es más o menos parecido, entonces puede cursar con o sin alargamiento del intervalo PR, ¿ya? Pero va a conducir un QRS seguido y luego ya no conduce. O sea, está normal, el electro va normal y ¡pum! Uy, ¿qué se hizo el QRS? Pues se desapareció, no hay, ¿ya? Entonces, esto es un bloqueo grado 2 atrioventricular MOVITS 2. Es de mal pronóstico y hay que darle manejo. Y está de tercer grado o bloqueo completo, ¿ya? Este es súper malo. Entonces, ¿esto cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo identifican? Simplemente las P's van por su lado y el QRS va por su lado. Y son regulares. Entonces, miren que esta P concuerda con esta P, concuerda con esta P, concuerda con esta P, concuerda con esta. Aquí se oculta en el QRS, ¿ya? Concuerda aquí se oculta en el segmento ST, aquí se aprecia un poquito, ya, eso no quiere decir que el ST esté elevado, sino que es la P, y aquí se ve otra vez. Y estos también están regulares, regular, 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 regular. Esto es caótico, muchachos. Estos pacientes generalmente hacen código, ya, entonces hay que manejarlo también. Entonces aquí está lo mismo, el manejo de las bradiarritmias, ya, según la American Heart Association. Es lo mismo que lo otro. Identificar si el paciente está inestable o no está inestable. Si no está inestable, por ejemplo, en un grado Osmosis 2 no está inestable, pues hay que monitorizarlo, observarlo, generalmente hacerlo valorar por un especialista. Si sí está así, pues se usa la atropina, la dopamina o la epinefrina para acelerar el ritmo cardíaco, ¿ya? Para evitar los ritmos de paro. Y están todas las dosis. Esto está supremamente descrito, lo pueden leer, lo que es para no extendernos. Listo. Hay otro tipo de soporte, pues dentro de soporte vital no es que hay otro tipo, dentro de soporte vital avanzado se encuentran los pacientes con síndrome coronario agudo, que son los infartos, y los pacientes con accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares. Esto no lo incluí porque es supremamente largo y pues me habían indicado que la charla no podía ser tan larga. Pero si lo quieren leer, pues están las guías de la American Heart Association o las guías de las guías de cardiología de la Sociedad Española de Cardiología o de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que están muy bien explicados. El manejo de la CV, síndrome coronario agudo. Eh, Esto, pues, como lo había contado anteriormente, en las causas de las 5H y las 5Ts, pues es lo que más ocasiona mortalidad a nivel mundial, muchachos. Estas dos cositas. Accidentes cerebrovasculares, síndromes coronarios agudos, enfermedad metabólica. Entonces, esto es muy bueno verlo. Ojalá pues en algún momento se pueda tener otra charla para poder hablar sobre esto, porque es bastante complejo y demasiado importante, ¿ya? Lo van a ver todos los días en un servicio de urgencia, sobre todo donde manejan adultos. Y es complejo de manejar, pero se ha avanzado bastante. Entonces, pues, es muy bueno. Es muy bueno saberlo. Y listo. ¿Qué quieren preguntar?
Vamos a dar un espacio de 10 minutos para las preguntas. En caso de que no haya, pues paramos ya la reunión. Eh, Pueden encender el micrófono y hacer la pregunta o escribirla por el chat.